¿Cuál es su percepción del proyecto que ya tiene media sanción, aunque todavía falta senadores y seguramente eso quizás implique modificaciones, el proyecto que plantea la regulación del mercado de la marihuana? Bueno, yo lo que creo es que fundamentalmente es una idea innovadora, por así decirlo, en el sentido de que la represión al tráfico de drogas no ha dado resultados sustantivos. Entonces, lo que se intenta aquí es otra cosa. Lo que se intenta es que el Estado regule el consumo de la marihuana, de alguna forma evitando, reduciendo daños, por un lado, y por otro lado evitando que el consumidor se acerque a lugares donde se le puede ofrecer otras cosas, otras drogas más perjudiciales para el consumo. Por otro lado, tiene un enfoque también de salud en el sentido, bueno, si bien esto obviamente es perjudicial para la salud, no es algo que tenga un efecto que sea beneficioso, también es cierto que no es lo mismo el consumo de la marihuana en sí a muchas veces ese consumo que se hace en el cual quienes venden la droga la venden no solamente la hoja de marihuana, sino mezclada con otras sustancias. Entonces, por un lado es evitar el acceso a otras drogas y por otro lado tiene regular qué es lo que está consumiendo el consumidor. Quiere decir entonces que como rector de la salud el mensaje es dañino, pero la idea es regularla. Exactamente, es dañino, pero el Estado se hace cargo, la regula, controla lo que se consume y por lo tanto se evita la comercialización en una red clandestina donde obviamente se venden otras cosas. ¿Se puede parecer al mensaje que se ha dado con el tabaco? Es decir, el tabaco es malo y lo que hace el Estado es buscar regularlo. Bueno, a ver, yo creo que no es igual, porque en realidad, primero, el mensaje con el tabaco siempre es malo, sí, obviamente no está prohibido. Es cierto que el Estado lo regula, pero además el Estado no es que lo esté alejando de otras drogas, sino que en realidad con el tabaco estamos hablando de otra cosa. Su consumo siempre es perjudicial y no existe un límite de seguridad. En el caso de la marihuana, lo que estamos tratando de evitar la asociación con otras drogas. El conflicto en este momento en salud pública, los funcionarios están pidiendo aumentos salariales, mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Cómo evalúa que trata al Ministerio esta rendición de cuentas? En realidad el conflicto de la Federación de Funcionarios de Salud Pública no es con el Ministerio de Salud Pública, sino con ACE. Exactamente. En el mensaje de la rendición de cuentas, algunos aspectos que tienen que ver con algunos cargos nuevos aparece. Por ejemplo, aparecen cargos para salud rural, aparecen cargos para traslados y aparecen cargos para salud mental. Esto no contempla el total de las aspiraciones de los funcionarios de salud pública, así lo sabemos. Estamos buscando fórmulas de salida conjuntamente con ACE y con el Ministerio de Trabajo, pero bueno, no es algo sumamente sencillo. Es una rendición austera, pero bueno, algunos cargos más aparecen sí en la rendición de cuentas. Ministra, hay algo que muchas veces aparece mencionado que podría ser interesante su reflexión. Se señala que luego de la importante crisis de 2002 y a partir de la reforma de la salud, de la mejora económica del país, en los hechos disminuyó la cantidad de usuarios, porque hay más gente afiliada a las mutualistas. Sin embargo, y a la vez aumentó de una manera significativa su presupuesto. Entonces, ¿cómo se explica que se atiende menos gente, tienen más plata y sin embargo permanentemente está planteado las dificultades en la atención, en las condiciones edilicias, las cosas que se escuchan que suceden en los hospitales públicos? Sí, en realidad mejoras en la atención, en la calidad de ACE se han dado y mejoras sustanciales podemos decir. Para empezar,
Es cierto que aumentó muchísimo el gasto por usuario por año, a esta altura con la cantidad de usuarios que hay, pero también aumentó la concentración de consultas por usuario por año, así como el número de intervenciones quirúrgicas, cosa que antes prácticamente no se tenía acceso. En segundo lugar, es cierto que existen algunas dificultades en la calidad o en algunas dificultades en la atención que existen también en el ámbito privado. De alguna forma salen a la opinión pública las que aparecen en el prestador público, pero en el prestador privado hay algunas que son iguales o más graves también. Yo creo que viene mejorando, pero es cierto también que hereda una infraestructura sumamente grande en todo el país, la cual estaba muy deteriorada previa a la reforma de la salud. Se ha ido mejorando, ¿verdad? Se ha ido mejorando algunos servicios, se han remodelado, pero todavía queda muchísimo. Y respecto a lo que se señala, porque, a ver, hay como dos visiones bastante contrapuestas, ¿no? Por un lado, la oposición que visualiza que la salud en el Uruguay funciona verdaderamente de forma muy caótica, y desde el gobierno que dice, no, la salud en realidad, a partir de la reforma de la salud, se está mejorando. Caótica, en realidad caótica era la situación previa a la reforma de la salud, donde en 10 años 11 mutualistas se fundieron, donde los trabajadores de la salud quedaban en la calle, donde no había rectoría del Ministerio de Salud Pública y por lo tanto era el mercado quien regulaba la salud, ¿verdad? Donde los usuarios de repente eran usuarios del sistema privado, pero no se podían atender por los costos y por lo tanto recurrían a un sistema público, pero que era de hospitales de pobres, para pobres, que no tenían los recursos. Yo creo que esa situación se superó ampliamente con la reforma. Hoy estamos en un nivel que podemos decir, la primera cosa tenemos mortalidad materna en la tercera más baja de las Américas, con amplias posibilidades de este año superar esa situación y además nos hemos convertido en el primer país de América que cumplió con los objetivos del milenio en cuanto a la reducción de la mortalidad materna. La tercera mortalidad infantil más baja de toda América, el paquete prestacional más amplio de toda América y uno de los más amplios del mundo. La pesquisa neonatal para la detección de enfermedades congénitas, también más amplia en América. Un paquete, bueno, en vacunas, importantísimo. El acceso a paquetes de prestaciones odontológicos y de salud bucal, importante. Me parece que en realidad lo del caos y era una situación anterior al sistema, nos queda mucho por hacer sin lugar a dudas, pero creo que en realidad los resultados de la reforma son visibles. Y por otro lado, recordamos la situación previa a la reforma donde la cobertura que había por el sistema DICE era de 600.000 usuarios. Nosotros a esta altura estamos hablando de 2.200.000 uruguayos que están bajo cobertura FONASA. Respecto a las cifras de la mortalidad infantil, el senador del Partido Colorado, Alfredo Solari, en la interpelación que realizó, señalaba que en realidad las cifras aumentaron, que aumentó la mortalidad infantil. Bueno, desde el gobierno, usted ha explicado, se señala que no aumentó. No aumentó, exactamente, no aumentó. La tasa de mortalidad infantil, el tema es el siguiente, según recomendaciones de la OMS, hoy se toman en cuenta también para calcular la tasa de la mortalidad infantil lo que son los niños nacidos de menos de 500 gramos. Esos niños, desde lo conceptual, en algunos libros aparecen definidos como abortos, y porque son niños que mueren en los primeros 7 días de vida por la inmadurez de su sistema de sus sistemas de órganos. ¿Qué es lo que pasa? Antes no se los registraba, hoy se los registra. Por lo tanto, nos aumenta la tasa de natalidad y aumenta también la tasa de mortalidad infantil, porque estos niños, lamentablemente, más allá de 7 días de vida, no son viables. ¿Cuál es en realidad la situación financiera de los prestadores privados? Estoy pensando en las mutualistas, ¿verdad? Pienso en CASMU, pienso en la Asociación Española, pero en otras. ¿Cuál es la información que tiene el Ministerio? Globalmente el sistema es sustentable. Ahora, existen 2 o 3 mutualistas, 3 en concreto,
que en realidad vienen mejorando sus balances financieros y dado que la mayor parte de su población son adultos mayores, cuando termine de ingresar el total de jubilados, estas instituciones estarían en condiciones de sustentabilidad financiera. Esto ocurre para el año 2016. De todas formas, se viene siguiendo los balances de dichas instituciones muy de cerca, ¿verdad? Estableciendo proyectos con ellos y viendo la viabilidad más a largo plazo. En la encuesta de necesidades básicas y satisfechas aparece el embarazo adolescente como un problema. También desde sectores de la oposición se ha dicho que esto aumenta porque el Ministerio ha fallado en los controles, en la prevención, en la educación. A ver, yo creo que el embarazo adolescente uno no lo puede asumir como un problema de una sola causa. Yo creo que primero tiene una respuesta que es multifactorial y que tiene sobre todo causas sociales y culturales. Cuando uno piensa, bueno, ¿por qué hay embarazos adolescentes? Capaz que uno también tiene que preguntarse primero, ¿dónde están concentrados esos embarazos adolescentes? ¿Qué posibilidades tuvieron sus mamás y sus papás de educarse y por lo tanto de educar antes a sus hijos? En qué ambiente se criaron y cuáles son las expectativas, sobre todo a largo plazo, que tienen esos adolescentes. Esos adolescentes que hace 10 años eran muchos de los que comían de la basura y que ahora nos olvidamos que pasó esas situaciones. La oposición cuando reclama estas cosas debería recordar que las responsabilidades son compartidas en todo caso. Gracias. No, a ustedes.